El cumpleaños número 70 de mi madre debía ser un día de celebración, de risas, de recuerdos compartidos alrededor de la mesa. Llevábamos semanas planeando la fiesta, las invitaciones, el menú, las flores que tanto le gustaban. Quería que fuera perfecto, porque ella había sido el pilar de nuestra familia después de que papá muriera hace 15 años. Ese sábado, la casa estaba llena desde temprano. El olor a guisado se mezclaba con el perfume de las rosas blancas que adornaban el comedor. Mi madre, elegante como siempre, llevaba un vestido azul marino y un collar de perlas que había heredado de su propia madre. Sonreía con esa calma que solo ella podía transmitir, saludando a cada invitado con un abrazo largo. Yo me ocupaba de recibir a la gente en la puerta, mientras mi hermana, Laura, se movía por la sala con una copa de vino en la mano. Hacía tiempo que nuestra relación no era la mejor, pero en honor a mamá, ambas habíamos acordado dejar de lado nuestras diferencias, o al menos eso creía yo. Todo transcurría en armonía, los primos contando anécdotas, los tíos riendo a carcajadas, mamá escuchando con atención cada palabra. Llegó el momento de los regalos. Los fuimos colocando sobre una mesa junto a la ventana, y mi madre comenzó a abrirlos uno por uno, agradeciendo con ese tono sincero que siempre la caracterizó. Cuando ya quedaban pocos, saqué de debajo de la mesa una caja mediana, envuelta en papel dorado y con un lazo rojo. No era un regalo cualquiera. Había pasado meses buscándolo. «Este es de mi parte, mamá», dije, colocándoselo en las manos. Ella me miró con ternura y comenzó a desenvolverlo con cuidado. Pero antes de que pudiera abrirlo por completo, la voz de Laura atravesó la sala como un trueno. «Siempre fuiste una ladrona». El silencio fue inmediato. Las conversaciones se cortaron, las risas se apagaron y todos se giraron hacia ella. «¿Qué dijiste?», pregunté, incrédula. Laura dio un paso al frente con el rostro encendido. «Que siempre te has robado lo que no es tuyo. Y ahora, aquí, delante de todos, voy a decirlo». Mi madre, aún con la caja entre las manos, nos miraba confundida. «Laura, ¿qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. «Es la verdad, mamá. Desde que éramos niñas, ella siempre se quedaba con lo que no le pertenecía. ¿Recuerdas el anillo de la abuela? Desapareció, y curiosamente, ella lo encontró después». Sentí un calor subirme al rostro, una mezcla de vergüenza y rabia. «Eso no es cierto», respondí, tratando de mantener la calma. «Y lo sabes». «Claro que es cierto», insistió. «Y me apuesto lo que quieras a que lo que hay en esa caja tampoco es algo que conseguiste limpiamente». El murmullo empezó entre los invitados. Mamá apretó los labios mirando la caja como si de repente pesara más. «Ábrela», dijo Laura. «Vamos a ver qué sorpresa nos tienes esta vez». Mis manos temblaban cuando tomé la caja de las manos de mamá. No porque tuviera algo que esconder, sino por la presión de tantas miradas encima. Rompí el lazo y levanté la tapa lentamente. Dentro había una pieza de porcelana antigua, un joyero en forma de cisne, con incrustaciones de nácar y detalles dorados. Brillaba bajo la luz, delicado y perfecto. Laura frunció el ceño. «¿Ese no es el joyero de tía Rosa?», preguntó con tono acusador. «No», respondí con firmeza. «Este lo encontré en una tienda de antigüedades en Cartagena, hace 4 meses, pero Laura no parecía convencida. Qué casualidad que sea igual al que desapareció de la casa de la tía». «Basta», intervino mamá, con un tono que no usaba desde que éramos adolescentes. «Hoy es mi cumpleaños y no voy a permitir que conviertan esto en un espectáculo». Laura se cruzó de brazos, pero no dijo nada más. El silencio volvió, aunque la tensión seguía flotando en el aire. Después de la fiesta, cuando los invitados comenzaron a irse, mamá me pidió que me quedara para ayudar a recoger. Laura aún estaba allí, sentada en una esquina, mirando su copa vacía. «¿Por qué hiciste eso?», le pregunté, bajando la voz para no incomodar a mamá. «Porque estoy cansada de tus casuales descubrimientos», respondió. «Siempre te llevas el mérito de todo, y yo quedo como la hermana en la sombra. Esto no se trata de méritos, se trata de mamá. No, se trata de cómo siempre encuentras la manera de brillar tú». Mamá entró en la cocina en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación.
Hijas, no quiero que esta noche termine así. Nos miramos en silencio, sin decir nada más. Pero yo sabía que aquello no había terminado, ni de lejos. Esa noche, después de que todos se marcharon, el silencio en la casa de mamá era casi insoportable. El eco de las risas de horas antes parecía haberse desvanecido por completo, reemplazado por un aire espeso, lleno de lo que no se había dicho. Guardé el joyero en la mesa del comedor y fui a la cocina por un vaso de agua. Laura estaba en el pasillo, apoyada contra la pared, con los brazos cruzados. ¿Vas a seguir fingiendo?, preguntó sin mirarme. No estoy fingiendo nada. No robé nada, Laura. Siempre tienes una excusa para todo, replicó. La historia, perfecta, las palabras justas. Pero yo sé cómo eres. Me contuve para no responder con el mismo veneno. La conocía demasiado. Cuanto más la enfrentaba, más buscaba llevar la discusión a un lugar del que ya no se podía volver. Mamá entró, despacio al pasillo, mirándonos a las dos con ese gesto de cansancio que no le veía desde que papá estaba enfermo. No quiero escuchar más acusaciones, dijo. Mañana, las 2, aquí. Vamos a hablar como familia. Laura se encogió de hombros y se fue sin decir adiós. Yo me quedé allí, con el corazón apretado, preguntándome qué había detonado ese ataque tan público. A la mañana siguiente, llegué temprano. Mamá estaba sentada en la mesa del comedor, con una taza de café y el joyero delante de ella. Siéntate, me dijo. Obedecí. Quiero que me cuentes, con detalle, de dónde salió esto. Le narré todo: el viaje a Cartagena, la tienda de antigüedades. En una calle estrecha, el vendedor mayor que me contó que la pieza venía de una colección privada. Incluso tenía la factura guardada en mi bolso. Se la mostré. Mamá la leyó con calma, asintiendo de vez en cuando. No dudo de ti, dijo. Finalmente. Pero tu hermana... Bueno, siempre sintió que vivía a tu sombra. Eso no justifica lo que hizo ayer. No, no lo justifica, pero sí explica su resentimiento. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Laura entró. Traía una expresión dura, pero sus pasos eran vacilantes. ¿Ya le contaste tu versión?, dijo mirando el joyero. Le conté la verdad, respondí. Tu verdad, corrigió. Porque la tía Rosa me dijo que su joyero desapareció el año pasado, y ahora aparece uno idéntico en tus manos. ¿Le preguntaste si tenía alguna marca o inscripción? Le contesté tratando de mantener la calma. Porque este tiene una en la base. Laura frunció el ceño. Mamá tomó el joyero, lo giró y señaló una pequeña inscripción. CG 1947. La tía nunca mencionó esto, dijo mamá. Laura, no es la misma pieza. Mi hermana apretó los labios como si no quisiera aceptar la evidencia. Puede que no sea el mismo, pero eso no cambia las veces que te he visto quedarte con cosas que... ¡Basta!, la interrumpió mamá, golpeando suavemente la mesa. Esto termina aquí. Laura y yo nos miramos, pero esta vez no dije nada. Me levanté, tomé mi bolso y me fui. Los días siguientes fueron extraños. No recibí llamadas de Laura, y en el grupo familiar de mensajes reinaba un silencio incómodo. Mamá me escribía de vez en cuando para hablar de cosas triviales, evitando mencionar lo ocurrido. Pero un miércoles por la tarde, recibí un mensaje inesperado de Laura. Podemos hablar. Sola. Acepté. Nos encontramos en una cafetería del centro. Ella llegó antes que yo y ya tenía un café delante. No vine a pedir disculpas, dijo de inmediato. Pero... quiero entender. ¿Entender qué? ¿Por qué siempre pareces tener todo bajo control? ¿Por qué siempre encuentras la pieza perfecta, el regalo perfecto, la respuesta perfecta? Me hace sentir invisible. Por un momento la vi no como la hermana que me había acusado, sino como la niña que siempre buscaba competir conmigo. Laura, no lo hago para opacarte. Es mi manera de demostrar cariño. Si hubiera sabido que te hacía sentir así, habría actuado diferente. Ella bajó la mirada. De la tía. Quizá me precipité. Fue lo más cerca que estuvo de decir me equivoqué. Nos quedamos en silencio un rato, y por primera vez en mucho tiempo, la conversación no fue una batalla. Al salir, me pidió ver otra vez el joyero. Lo llevé a su
casa esa misma tarde. Lo observó con cuidado, acariciando el nácar, y murmuró: «Es bonito». No como el de la tía, pero bonito. Y en su voz había algo nuevo, casi una tregua. Después de aquella tarde en su casa, pensé que las cosas con Laura empezarían a mejorar. Incluso me ilusioné con la idea de que, tal vez, podríamos dejar atrás años de resentimientos acumulados. Pero la paz duró poco. Unos días después, mientras revisaba mis redes sociales, me encontré con una publicación suya. Una foto del joyero, acompañada por un texto ambiguo que decía: «Algunas personas nunca cambian». No mencionaba mi nombre, pero no hacía falta. Muchos de nuestros amigos y familiares sabían de qué hablaba. Sentí una mezcla de frustración y tristeza. Le había dado la oportunidad de ver la pieza de cerca, de comprobar que no era lo que ella creía, y aún así prefería alimentar la duda. Llamé a mamá para contarle. «Déjala», me dijo. «Quien quiera creer mentiras, las creerá, y quien te conoce, sabe quién eres». Pero no podía evitar sentirme herida. No era solo una cuestión de reputación, era la traición de alguien que compartía mi sangre. Pasaron un par de semanas sin que nos habláramos. Mamá, que odiaba vernos distanciadas, insistió en organizar una cena casual en su casa para reunirnos. No quería ir, pero tampoco podía dejarla sola en su intento de reconciliación. Llegué la primera. El joyero estaba en el centro de la mesa, como si mamá hubiera querido que fuera un símbolo de que no había nada que ocultar. Laura llegó después, con una caja pequeña envuelta en papel plateado. Saludó a mamá, me miró un segundo y apartó la vista. La cena transcurrió con una calma tensa. Hablamos del clima, de las noticias, de cualquier cosa que no fuera el elefante en la habitación. Pero cuando terminamos de comer, mamá nos pidió que la acompañáramos al salón. «Quiero que esto acabe hoy», dijo. «Laura, abre tu regalo para tu hermana». Me giré hacia ella, sorprendida. Laura parecía incómoda, pero tomó la caja y me la tendió. «Es tuya», murmuró. La abrí despacio. Dentro había un sobre amarillo, gastado por el tiempo. Lo saqué con cuidado y lo abrí. Dentro encontré una foto nuestra de niñas, abrazadas, sonriendo con el sol en la cara. Detrás, con la letra infantil de Laura, estaba escrito: «Para que siempre recuerdes que somos un equipo». Me quedé en silencio con un nudo en la garganta. «Lo encontré hace poco, ordenando mis cosas», dijo. Me recordó que hubo un tiempo en que no competíamos, en que no necesitábamos demostrar quién era mejor. No supe qué responder. Mamá nos miraba con ojos brillantes, como si hubiera esperado este momento por años. Esa noche no resolvimos todo, pero dimos un paso importante. Laura no se disculpó directamente, y yo tampoco se lo exigí. Pero al menos dejamos de afilarnos las palabras como cuchillos. Sin embargo, algo me inquietaba. Durante la cena, noté que Laura evitaba mirar el joyero, como si aún quedara una parte de ella que no quería aceptar que estaba equivocada. Y aunque había decidido no presionarla, comprendí que la verdadera reconciliación solo llegaría cuando aprendiera a confiar. Un mes después, recibí una llamada inesperada de la tía Rosa. «Querida, estuve pensando... encontré mi joyero». «¿Qué?», pregunté, incrédula. «Sí, estaba en una caja con otras cosas viejas, en el altillo. Imagino que lo guardé allí y lo olvidé. Me siento tonta por sospechar que alguien lo hubiera tomado». Colgué con una mezcla de alivio y enojo. Esa tarde fui a ver a Laura. Le conté lo que había dicho la tía. Por un instante, vi en su rostro algo parecido a la vergüenza. «Entonces, todo este tiempo», murmuró. «Sí, todo este tiempo me acusaste por algo que ni siquiera había pasado». Laura tragó saliva. «Lo siento», dijo al fin, mirándome a los ojos. Era la primera vez que me lo decía de verdad. Cuando Laura pronunció ese «lo siento», su voz no era arrogante ni defensiva. Era un tono distinto, casi frágil, como si por fin bajara todas las murallas que llevaba años levantando entre nosotras. Me quedé mirándola unos segundos, intentando procesar lo que eso significaba. No era solo una disculpa por el joyero. Era una disculpa por todo, por el cumpleaños de mamá, por las miradas acusadoras, por las palabras que me habían herido delante de toda la familia. «Gracias por decirlo»,
respondí. Ella asintió, pero enseguida miró hacia un costado, como si temiera que prolongar ese momento lo hiciera incómodo. Supongo que me dejé llevar, dijo. Siempre sentí que estabas un paso adelante. Y cuando vi el joyero era más fácil creer que estabas haciendo lo de siempre que pensar que yo me equivocaba. No quise revolver más en la herida. Todos nos equivocamos. Laura. Lo importante es lo que hacemos después. Se quedó en silencio, pero en su rostro vi un leve alivio, como si la tensión acumulada finalmente hubiera empezado a desvanecerse. Esa misma noche, le propuse a mamá que volviéramos a tener una comida a las 3, pero esta vez sin pretextos de cumpleaños ni cenas forzadas. Solo nosotras. Una semana. Después estábamos sentadas en su cocina, con una olla de guiso humeante en el centro de la mesa. El ambiente era más ligero, y hasta nos permitimos reír recordando algunas travesuras de infancia. En medio de la cena, mamá nos sorprendió sacando algo de una bolsa de tela, un cuaderno viejo con tapas desgastadas y hojas amarillentas. «Esto es de cuando eran niñas», dijo. «Es un álbum que hice con fotos, cartas y dibujitos que me daban. Lo hojeamos juntas, y entre recortes y garabatos apareció otra foto de nosotras abrazadas, de la misma época que la que Laura me había regalado. En ese instante me di cuenta de que, a pesar de todos los desencuentros, había más momentos de unión que de distancia en nuestra historia. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia y pequeños gestos. No es que de repente nos convirtiéramos en las mejores amigas, pero aprendimos a hablar sin levantar trincheras. Laura empezó a incluirme en planes simples, como ir al mercado de pulgas o tomar un café. En una de esas salidas, se detuvo frente a un puesto de antigüedades. Había un joyero similar al mío, aunque más pequeño. Lo tomó en las manos y sonrió. «Este me gusta», dijo. «Pero lo voy a pagar yo, para que después no digas que me lo robé». Ambas reímos, y aunque la broma tenía una punta de ironía, también tenía algo de ternura. Un día, mientras ordenaba mis cosas, volví a abrir el joyero que le había regalado a mamá. Dentro había guardado la foto que Laura me dio, junto con la factura de la tienda de Cartagena. Me quedé mirando ese papel, pensando en cómo un objeto puede convertirse en símbolo de una pelea, pero también en puente hacia una reconciliación. Decidí que lo importante no era lo que Laura había dicho aquella tarde del cumpleaños, sino lo que había hecho después. La disculpa, aunque tardía, había llegado. En el siguiente cumpleaños de mamá, no hubo acusaciones, ni silencios incómodos, ni miradas cargadas de reproche. Solo una comida familiar, muchas risas y un par de brindis. Cuando llegó mi turno de darle un regalo, opté por algo sencillo. Un chal tejido a mano. Al abrirlo, mamá sonrió y me abrazó. Entonces Laura, desde el otro lado de la mesa, me guiñó un ojo y dijo: «Este sí que sé que es tuyo». Las risas fueron generales. Y en ese momento supe que, aunque no podíamos borrar lo que había pasado, sí podíamos escribir algo nuevo a partir de ahí. Hoy, cada vez que veo el joyero sobre la cómoda de mamá, ya no pienso en el grito de Laura ni en la incomodidad de aquella fiesta. Pienso en la foto, en el cuaderno viejo, en las comidas sin tensiones y en los paseos improvisados por el mercado. La caja que abrí aquel día no solo dejó a mi hermana sin palabras, también abrió, sin que yo lo supiera, una puerta para que nos reencontráramos como familia. Y aunque todavía tenemos nuestras diferencias, porque siempre las tendremos, aprendí que a veces, detrás de las acusaciones más duras, se esconden viejas heridas que solo necesitan un momento de verdad y otro de perdón para empezar a sanar.